y estaba gestionando un hotel en Alemania. Estaba haciendo el management de un hotel en Alemania. Un hotel que era una reforma integral de un OTBNH de bastante alto standing porque estaba en el centro de Berlín, y la reforma iba tarde, iba mal en coste, estaban totalmente a la bresca. El contratista, el manager, el propietario, había mucha tensión. Entonces a mí me dijeron, oye, a ver, tenemos esta obra, necesitamos gente, vas a ir a Alemania y vas a machacarte a trabajar toda tu estancia en Alemania. Y puede que sea un mes o puede que sea un año. Pero a mí me gustó la oportunidad. Dije, esto encaja conmigo, ¿no? Sí. Y a mí me soltaron como mitad de la guerra, ¿vale? Yo no había nunca gestionado una obra. Yo estaba calculando estructuras en la empresa de ingeniería. Me soltaron en mitad de la obra y aquello iba, como te decía, bastante tarde y estaba todo bastante desorganizado. No es culpa de nuestra empresa, pero el equipo de trabajo no funcionaba. El equipo de trabajo no funcionaba, ¿no? El contratista era austríaco, tenía contratas polacas. El manager era americano-español, el cliente era español, pero había un cliente intermedio que era alemán. Entonces, una cosa muy curiosa de los alemanes es que son muy rigurosos con los horarios. Ellos empiezan a las 9 a trabajar y a las 4 se les cae el boli. Ya puede haber un incendio, ¿no? Que si hay un incendio rellena la hoja de procedimiento para incendio. Tenemos de invitado a Alejandro Bermúdez, español de Madrid. Es un placer estar aquí. Ingeniero civil. Muchas gracias por sacar el tiempo. Intentamos grabar esto anteriormente de manera digital y tuvimos problemas acá en mi oficina y no pudimos. Y ahora compartimos en el evento de Fede Lonjas, hablando de propiedad raíz con todo el grupo de inmobiliarios. Alejo, bienvenido y muchas gracias por estar acá en el podcast. Me gustaría que arrancáramos como contando un poco quién eres, por qué estás en Colombia y demás, y de ahí arrancamos, ¿te parece? Perfecto, pues vamos a por ello. La verdad es que antes de comenzar a hablar de eso, es curioso cómo cada problema representa una oportunidad, ¿no? Teníamos esa conferencia para hacer el podcast de manera telemática y no pudimos hacerlo, y ahora resulta que estamos aquí, que yo creo que es muchísimo mejor estar aquí. Mucho mejor. En persona que hablar de una videoconferencia, que te trabas, que no puedes interrumpir, así es mucho más coloquial. Entonces, para responder a tu pregunta y empezando un poco a hacer la introducción, yo soy ingeniero civil, como ya has apuntado, y claro, como toda persona, yo creo que conozco pocas personas que desde que estudiaron quisiesen dedicarse al sector inmobiliario. Todo el mundo quiere ser abogado, médico, cualquier otra profesión, no físico, lo que sea, pero poco a poco el sector inmobiliario te va absorbiendo. Entonces, a mí lo que me pasó, yo empecé como ingeniero civil, yo empecé mi carrera calculando estructuras metálicas para puentes de ferrocarril y estaba gestionando un hotel en Alemania. Estaba haciendo el management de un hotel en Alemania. Un hotel que era una reforma integral de un OTBNH de bastante alto standing porque estaba en el centro de Berlín, y la reforma iba tarde, iba mal en coste, estaban totalmente a la bresca. El contratista, el manager, el propietario, había mucha tensión. Entonces a mí me dijeron, oye, a ver, tenemos esta obra, necesitamos gente, vas a ir a Alemania y vas a machacarte a trabajar toda tu estancia en Alemania. Y puede que sea un mes o puede que sea un año. Pero a mí me gustó la oportunidad. Dije, esto encaja conmigo, ¿no? Sí. Y a mí me soltaron como mitad de la guerra, ¿vale? Yo no había nunca gestionado una obra. Yo estaba calculando estructuras en la empresa de ingeniería. Me soltaron en mitad de la obra y aquello iba, como te decía, bastante tarde y estaba todo bastante desorganizado. No es culpa de nuestra empresa, pero el equipo de trabajo no funcionaba. El equipo de trabajo no funcionaba, ¿no? El contratista era austríaco, tenía contratas polacas, el manager era americano-español, el cliente era español, pero había un cliente intermedio que era alemán. Entonces, una cosa muy curiosa de los alemanes es que son muy rigurosos con los horarios. Ellos empiezan a las 9 a trabajar y a las 4 se les cae el boli. Ya puede haber un incendio, ¿no? Que si hay un incendio rellena la hoja de procedimiento para incendio. La hora iba bastante tarde y ahí aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho de gestión de obra, de lo que es un proyecto inmobiliario, la inversión inmobiliaria, cómo se gestiona en general un proyecto, desde cómo se hace un amueblamiento de un hotel hasta cuáles son los intereses de las propiedades.
Ahí, del proyecto de Alemania, me fui a la reforma del Hotel Ritz en Madrid. Cuando terminó esa reforma, volví a España y ahí el cliente era Mandarin Oriental, que es una cadena internacional de lujo. Y ese fue un proyecto espectacular, fue un proyecto de mucho tiempo, y ahí también aprendí mucho y entablé mucha relación con el sector inmobiliario en general. Y de ahí, el jefe de España, de Southern Europe, de Hill International, se cambió a una promotora inmobiliaria. Y cuando él se cambió a la promotora inmobiliaria me llamó. Me dijo, oye Alejandro, ¿te quieres venir conmigo a hacer residencias de estudiantes? Y le dije, sí, ¿por qué no? No, yo el hotel, ya he visto un hotel, he visto otro hotel, he visto hoteles... Relativamente parecido en cuanto a producto, pues. ¿Perdón? Pues que tiene cierto parecido, pues. Tiene parecido. A ver, de hacer un Ritz, el Ritz era una barbaridad. O sea, costaba 1 metro cuadrado de mármol que se ponía en la pared, costaba lo mismo que 1 metro cuadrado de obra entera en una residencia de estudiantes. Es decir, si construida ahora cuesta 1.100 euros metro cuadrado, más o menos 1.200 euros metro cuadrado, que son como unos 6 millones de pesos por metro cuadrado. Eso es lo que costaba el mármol, que se ponía en vertical. Sí, de acuerdo. Luego había que poner latón, tarimas de madera, había que poner griferías de latón, era una maravilla, ¿no? E incluso las tomas de aire para la ventilación no podían ser tomas normales, tenían que estar escondidas en rendijas para que no se viesen. O sea, era todo espectacular. De hecho, para que te hagas una idea de cómo era el proyecto, las teles, habitualmente, cuando tú tienes una tele, tiene una luz roja cuando está apagada. Sí. A Mandarin Oriental no quería luces en la habitación apagada, quería una habitación completamente oscura. Llamó a Samsung para que hiciese un modelo especial de televisión sin luz roja, para que veas un poco cómo funcionan los hoteles de lujo, ¿no? Y cuando me dijo eso de la residencia de estudiantes, dije, bueno, pues mira, cambio de tercio, pero digamos que pasé de ser gestor de proyecto a ser promotor de proyecto. Para mí fue un step up, ¿no? Y ahí aprendí mucho de lo que es hacer estudios de mercado, de la data, de cómo se financia un proyecto, de cuáles son las necesidades del mercado, las necesidades de los promotores, hablando de deuda, hablando de equity. Aprendí mucho a estudiar los suelos, a hablar con los brokers, porque mi papel, digamos que al principio era ser controller de obra, pero luego se expandió a un poco de todo. Hacía las commercial due diligence, hablaba con los brokers, es decir, yo me expandí. Y luego también incluso hacía la gestión de las certificaciones de los contratistas, ¿no? Si se había puesto bien las partidas de obra, cuánto había que pagarle, etcétera. Por tanto, ahí lo que vi yo en la promotora es que gran parte de las inversiones inmobiliarias no se hacían basadas en datos, se hacían por feeling. Por feeling, total. Este suelo está bien y como hay tan poco suelo en España, porque lo que falta es suelo, cuando hay un suelo bueno en precio normal, todo el mundo se lanza a comprarlo. No, este suelo tiene buena ubicación, está barato, lo compro. Y muchas veces lo que ocurría es que el suelo no era tan bueno y tenías inversiones buenas e inversiones malas. En el inmobiliario yo siempre digo que es muy difícil perder dinero, pero también es difícil ganar muchísimo dinero, ¿no? Es un sector muy equilibrado. Entonces lo que pasaba es que en el sector de la promoción yo lo que veía es que en residencias de estudiantes, en hoteles, lo que se hacía había inversiones muy buenas con mucha rentabilidad, y había inversiones muy malas con una rentabilidad muy justita, una TIR del 8, del 10%, otras TIRs muy bajas. ¿Eso es con valorización o sin valorización? ¿A qué te refieres? Cuando tú dices una TIR del 8, ¿cómo calculas la TIR? Con valoración de venta con respecto al CAPEX invertido. Ok. Y trayendo al peso. O sea, flujo de caja y hay un valor de salida de la propiedad. Eso es, hay un valor de salida de la propiedad, ¿no? Entonces, claro, un promotor como Urbania, que era el promotor en el que yo estaba, es un promotor de value add oportunístico, es decir, y su capital buscaba generar valores de TIRs del 15, 20, 20 y pico %. Entonces, cuando había una TIR... Está muy buena. Está muy bien. Cuando había TIRs del 10%, pues eran proyectos malos. Por tanto, lo que pasaba es que se vendían... Tú te vendías paquetes de proyectos, o sea, y para vender el malo, que nadie lo quería, decías, oye, si quieres comprar el bueno... Ahí son muy buenos y te vas con el malo, ¿eh? Por tanto, las inversiones en general tenían mucho margen para optimización, ¿no? Y como yo ya estaba haciendo todo el tema de estudios de mercado dentro de la promotora, dije, voy a montar mi empresa de estudios de mercado. Yo soy ingeniero de naturaleza, sé trabajar con datos. Mi hermano estaba trabajando en banca de inversión, así que le llamé y le dije, oye, ¿por qué no nos montamos esto? ¿A ti te gusta? Está en BBVA, él. A ti, que creo que aquí lo conocéis porque creo que tiene presencia en Colombia, BBVA. Sí, de hecho, este año que estuve en España, fui a la sede, un edificio... La Vela, ¿no? Un edificio espectacular. Allá nos estuvieron hablando de todo el tema de sostenibilidad y pues estuvimos allá reunidos con varias personas. Qué bueno. Sí, no, el edificio es espectacular. Yo vivo muy cerca, vivo un poquito más arriba que en la Vela. Y
y por tanto le dije, vamos a fundar esto. Hay mucho potencial de negocio, muchas empresas. El sector inmobiliario es muy intensivo en capital y por tanto creo que aquí podemos hacer un buen negocio, aparte de aportar un valor social, ¿no? Para decir cuál es el precio adecuado de las viviendas en qué zonas y dónde hay más demanda, dónde hay más oferta, cómo está el equilibrio, etcétera. Y ahí nos metimos. Fundamos Atlas. El día 1 de marzo de 2020 entró a trabajar el equipo. Y el día 15 de marzo todos a casa, confinamiento. Y el confinamiento español fue fuerte. Fue fuerte. Porque no estoy seguro, pero creo que recuerdo que de los sitios donde más muertes se dieron fue en España. Pues. Sí, hubo muchos casos y al principio hubo muchas muertes en España. Ahora mismo ya, por suerte, se me han olvidado las estadísticas, pero sé que fue muy duro. Hubo una ola muy grande, que fue la primera, y luego la segunda a finales de 2020, principios de 2021. Y el confinamiento fue muy duro. O sea, no se podía salir de casa, salvo para ir a comprar comida. No se podía salir de casa. Yo personalmente, había algún salvoconducto, yo me hice Glover. Glover es repartidor de comida a domicilio. Entonces yo, como soy autónomo, me hice Glover, de tal modo que podía salir a la calle con mi moto. A mí me gusta mucho montar en moto, soy motero. Sí. Entonces la calle estaba vacía, no había nadie. Y me pagaban por salir a conducir por la calle vacía. Dije, qué maravilla. Esto me hubiera encantado. Yo encantado ahí, en la rotonda. Yo me sentía en casa por cárcel en la pandemia. La rotonda se iba como Valentino Rossi, ahí tumbando en la rotonda, probando vía. Y no había nadie. Y entonces me gané, o sea, no me gané mucho dinero, pero sí que me divertía mucho repartiendo. Y claro, yo voy con una Ducati, yo voy con una moto buena. Entonces la policía me paraba siempre. A ver usted, venga aquí, ¿cómo que es usted repartidor? No me lo creo. Entonces yo sacaba la mochila, pues mire, llevo aquí unas patatas, un trozo de pollo, unas alcachofas. Se me miraban así y decían, bueno, siga. Y me pararon un montón de veces. Pero bueno, entonces aún así, digamos que decidimos seguir adelante con la empresa y luego resultó que 2020 fue un año muy bueno para el sector inmobiliario porque como mantuvieron... Segundo semestre. Claro, el segundo semestre mantuvieron los tipos de interés a cero. Hicieron programas de quantitative easing en Europa dieron dinero para inversión, para rehabilitación a tope. Entonces fue un año de inversión buenísimo. Y 2021 también, fueron 2 años excelentes, sí. Tanto 2020 como el 2021. Exactamente igual en Colombia. O sea, en el 20 se dispara la venta de vivienda nueva. El 21 fue un año récord y acá se para el fenómeno yo creo que en el primer semestre del 2022. Justo. Frena ahí. En el primer semestre de 2022, cuando ya empezó la inflación, es cuando todo el mundo empezó a asustarse, ¿no? Empezaron a subir los tipos de interés muy rápido, el capital empezó a dejar de invertir, porque el problema del sector inmobiliario es que en 2021 se empezó a desarrollar mucho build to rent, es decir, construir para alquilar vivienda, y ya eran proyectos que daban tires muy justas, daban un 8 o 9% de tires, es decir, no eran para promotores con urbanidad, para promotor, inversor core que no busca rentabilidad, busca seguridad, ¿no? Pero claro, si de repente el capital en lugar de... O sea, hay 2 tipos de inversionistas, si te entiendo. Sí. Está el que lo desarrolla para vendérselo, o sea, que lo desarrolla, trata de salir rápido de la propiedad. Eso es. Me imagino con alto apalancamiento. ¿El máximo posible? El máximo posible para poder apuntarle a TIR de 2 dígitos, ojalá alrededor del 20%. Eso es. Y luego llega un institucional, una firma de seguros, un fondo de pensiones o cualquier otra cosa. Y lo compra. Y ese lo compra porque, pues primero es una renta que le dura los 30 años, que es cuando tiene que pensionar la gente o pagar el seguro o lo que sea. Y no quiere tanta volatilidad. Me imagino que ese es Justo, eso es. Luego la estructura es un poco más compleja, pero sí, el negocio de un promotor, por ejemplo, residencia de estudiantes, es muy bueno, porque tú puedes invertir sin poner un duro. Un duro es dinero, sin poner dinero. Porque tú dices, voy a comprar este suelo, lo he visto, tengo la exclusividad para este suelo, vas al fondo de inversión o la aseguradora y le dices, yo tengo este suelo, va a ser para mí. Si tú me firmas ahora mismo un contrato que diga que me compras la residencia de estudiantes cuando la tenga construida, yo te la construyo. Entonces el fondo iba, firmaba el contrato, decía, yo te compro esta residencia en el año 2000, si lo hiciesen hoy, en 2027 te la compro a este precio. Entonces, claro, el promotor ya con el contrato de venta de la residencia al banco y el banco le va todo el dinero que quería, porque ya era una inversión segura. El riesgo está en el costo de construcción. Claro, el riesgo está en el coste de construcción, que en 2020 todavía no lo había. Sí, el 2021 todavía que no se aceleraba en el 21-22. Claro. Y por tanto, el negocio ese estaba muy bien porque tú te apalancabas muchísimo, tenías que poner muy poquito de equity tuyo como promotor. Y además el promotor habitualmente también tenía socios que lo llevaban con equity. Sí. De tal modo que entre el equity del socio más el apalancamiento del banco, que era bestial y muy barato porque ya tenía la residencia vendida, es un negocio muy bueno, ¿no? Y entonces eso es lo que hacían.
Y luego el Build to Rent también funcionaba parecido. Lo que pasa es que el Build to Rent, como tú tienes que poner un alquiler de mercado, no es lo mismo que una residencia de estudiantes. Las residencias de estudiantes son unidades muy pequeñas que alquilas a bastante precio, porque España es el país número 1 en recepción de estudiantes internacionales de corta y media estancia. No de toda la carrera, que eso creo que es Reino Unido o Estados Unidos, pero sí de aquellos que van a estar 6 meses. Posgrados o posgrados especiales. Exacto, y Erasmus. En Europa hay unas becas que son Erasmus, que Europa te paga que vayas a estudiar un curso entero a otro país de Europa. De modo que tú eres español, puedes irte a estudiar un año de la carrera a Alemania. Entonces, todos los alemanes, holandeses, ingleses... Todos los europeos llegan a España. Todos a España, eso es, todos a España. España es el país número 1 con diferencia. Y además también hay muchos estudiantes de Francia que pasan toda la carrera en España, porque las carreras de la salud en España funcionan mejor que en Francia. Son más fáciles de acceder. Y está todo homologado, pues. O sea. Todo homologado y se convalida perfectamente. No. Entonces, el negocio de residencia de estudiantes es un negocio en el cual el cliente potencial puede pagar más dinero y puede pagar más dinero por una unidad mucho más pequeña, que es, en lugar de tener un piso de 60 a 80 metros cuadrados, tiene una unidad de 20 metros cuadrados. Y luego le pones zonas comunes, un gimnasio y tal, pero tiene una unidad mucho más pequeña, de tal modo que el euro metro cuadrado es mucho mayor. Es un negocio mucho más rentable. Y además, si lo puedes construir sin dinero propio, pues es un negocio redondo. Y de hecho, nosotros pensamos que con la pandemia los Erasmus iban a parar, es decir, los internacionales iban a dejar de venir. Es cierto que el año 2021 fue un poco malo, pero ahora mismo vuelve a ser récord absoluto. España sigue siendo el número 1 y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Y las residencias de estudiantes son un negocio que lo único que tienen de difícil es encontrar un suelo bueno. Claro, ¿solo qué? Un suelo bueno. Ahora ya es muy difícil encontrar suelo. Debe estar cerca de las instituciones educativas. Bueno, no te creas. Tiene que estar cerca del centro de la ciudad. El estudiante, en general, lo que busca es que esté cerca de la marcha, del ocio. El estudiante prefiere... O sea, no es relevante que esté al lado de la universidad. Es relevante, pero como segunda opción. Si no puedes estar en el centro de la ciudad, en la zona del ocio, por lo menos estate cerca del campus. Okay. El estudiante prefiere estar todos los días media hora en el metro para ir a la universidad, pero luego cuando sale de marcha puede volver andando a casa. Es lo que prefieren. De hecho, yo he vivido en el centro de Madrid en un piso compartido mientras estudiaba y tenía compañeros de piso que todos los días cogían una hora de metro para irse a las afueras de Madrid. Y claro, yo al principio no lo entendía. Dije, a ver, estás pagando mucho más dinero por estar en el centro de Madrid para además estar todos los días cogiendo una hora de metro. Si tú vivieses al lado del campus, sería mucho más barato y podrías ir andando en 10 minutos. Pero no, la gente quiere estar en donde está la rumba. Entonces, claro, lo difícil es encontrar suelos. Luego también, por supuesto, si estás delante del campus también tienes mucha demanda. No, pero es complicado y además los propietarios de suelos ya se lo saben. Por tanto, todo ese negocio de residencia de estudiantes y Build to Rent que no está saliendo, está chocando, tal como comenté ayer, está chocando con otros megatrends bastante importantes que son el aumento de los nómadas digitales, el aumento del teletrabajo y también la necesidad de vivienda y la falta de suelo residencial. Y ahí os entra el Flex Living, que es el nuevo producto de moda. Te quiero preguntar algo antes de que entremos ahí. Sí. Y entiendo el negocio de las residencias estudiantiles, ¿cómo manejan las épocas frías? O sea, en algún momento se salen a vacaciones. Sí. ¿Qué pasa ahí con el producto? Es una gran pregunta. Depende del suelo y depende del municipio. Hay algunos municipios que permiten llenar las residencias en verano como hotel. Por ejemplo, con este promotor que comentaba antes, hay una residencia de estudiantes que está en la playa, en Valencia, que en verano es hotel. Y sacan mucha más rentabilidad en verano como hotel que en invierno como residencia de estudiantes. Okay. O sea, si fuese por el actual propietario, creo que lo volvería a todos los estudiantes y lo volvería a hotel todo el año. Ya. Eso creo, pero bueno, sí tiene una rentabilidad bastante asegurada. Entonces, y otras lo que hacen es cursos de verano. En julio, también a España, por suerte, a mucha gente de Estados Unidos, de Reino Unido, a hacer cursos de verano. Realmente lo que pasa es que la universidad hay gente que sale de vacaciones, pero la universidad, me imagino, sigue activa. Sigue activa. En julio. La universidad, de verdad, cuando no puedes entrar al campus porque está cerrado con llaves en agosto. Sí. España en general cierra en agosto, es muy difícil. Nosotros siempre trabajamos en agosto y es una época sin llamadas, sin correos, nadie te molesta. A mí me gusta trabajar en agosto porque puedo ponerme la música, nadie me llama y estoy trabajando tranquilamente todo el día. ¿Es más caliente agosto que julio? No, julio es un poquito más caliente. Lo que pasa es que agosto es tradicionalmente el mes de vacaciones. No sé ok. Siempre ha sido así. Simplemente porque es el mes de vacaciones. Siempre ha sido así y si lo piensas es eficiente. En lugar de tener un poco de gente en junio, un poco de gente en julio, un poco de gente en agosto, tienes todo el mundo de vacaciones en agosto.
la hostelería está a tope Sí. y las oficinas están vacías. Madrid en agosto, el día 15 de agosto, que es festivo, parece un desierto. O sea, solo le falta la bola de ramas del western. Ok. En Madrid, es impresionante. Y a mí es cuando me gusta estar trabajando. Voy a la oficina, pongo el aire acondicionado y trabajo de maravilla. Yo me voy de vacaciones en junio en general. Y ahí las residencias, las que no pueden ser operadas como hoteles, pues hacen reformas, a lo mejor pueden meter algún grupo, algún investigador, alguna cosa, alguien que trabaja, pero es cierto que agosto es un mes complicado. Bueno, te quería Pero preguntar. solo es un mes. Te quería preguntar otra cosa porque ahorita hacías la introducción al tema del flex living. Pero, pues yo sé que tú tienes mucho conocimiento de analítica de datos, tienes una empresa que es Atlas. Me dijiste que tenías otra empresa que eso no me contaste bien de qué trataba. Es una filial, es un software que permite a los usuarios, a los suscriptores del software, hacer estudios de mercado por su cuenta. Ok. Tú le dices, tengo un solar en calle Gaztambide número 18 en Madrid, hazme un estudio de mercado. Y el software con inteligencia artificial va a nuestra base de datos, coge todos los parámetros y te hace el estudio de mercado completo. Ayer estábamos, pues sigue siendo el tema de datos, pero ayer estaba dando una conferencia donde hablabas mucho del flex living. Yo quisiera como introducción al tema y al tema de co-living y todo esto, ¿qué tendencias estás viendo hoy en el mercado? ¿O qué dolor hay realmente hoy en España que tendencias como el flex living vienen cogiendo como tanta fuerza? Pues a ver, en España hay un gran problema, hay una crisis en la vivienda en cuanto a la cantidad de oferta. Llevamos desde 2008, que hubo una gran crisis inmobiliaria, había una burbuja bestial y se pinchó la burbuja y quebraron casi todos los promotores y constructoras. Y desde 2008 no se está creando nuevo suelo urbanizable. Es decir, los políticos en general no están abriendo nuevas zonas de la ciudad, nuevos terrenos para que sean urbanizables. De tal modo que todo ese suelo que había en las grandes ciudades con demanda, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, ya se ha colmatado, se ha llenado y no se puede construir vivienda. De tal modo que llevamos desde 2014 construyendo menos vivienda de la necesaria. En España se crean todos los años unos 200.000 nuevos hogares y se construyen, en el mejor de los años desde 2008, se han construido 80.000 viviendas. ¿De cuánto es entonces el déficit acumulado de vivienda? Varios millones. Cada año se han acumulado de unos 120.000 viviendas de déficit. El déficit en Colombia se estima en 5 millones de hogares. Hay un déficit cualitativo y uno cuantitativo. Yo no sé si el tema cualitativo sea tan importante en España. Me imagino que el cuantitativo, sí, acá 3,5 millones de hogares tienen déficit cualitativo. Hay hogares en muy malas condiciones y 1,5 millones es el déficit cuantitativo. Que es muy interesante. En España en general no tenemos problemas del estado de los hogares. Aquí sí. Es más por temas de la Comisión Europea, de rehabilitación energética, de que tienen certificados energéticos relativamente malos. Bueno, que consumen mucho calor para calentarlas en invierno y mucho frío para enfriarlas en verano. Sí, ya están preocupados por sostenibilidad. No, Eso es, sostenibilidad. No, hay ruina. Pero no es ruina en España, salvo algún sitio puntual, pero no es ruina, es sostenibilidad. Aquí definitivamente hay un tema de ruina. Hay mucha informalidad en la construcción. Como para ponértelo en términos de esta ciudad, Medellín, es una ciudad que debe producir, en la sola ciudad, 65.000 hogares año. Qué barbaridad. Este año ha sido un año muy crítico. Es un año que se van a vender viviendas nuevas 16.000. El déficit siempre es creciente, pero no la diferencia. Ya. O sea, hay 16.000 viviendas formales y probablemente hay 20.000, 25.000 informales, que son hogares en unas condiciones pues muy deficitarias. Estructurales de saneamiento, entiendo, ¿no? Yo creo que no saben qué es una estructura, yo creo que no tienen un andén, no hay una vía. En muchos casos temas de agua limpia y cosas de esas pues son problemas. Ya veo. Pues en España, por suerte, el problema de la infravivienda lo tenemos muy poco. Siempre hay algún caso, por supuesto, pero el problema es la sostenibilidad. Y además en España ahora mismo se ha estrenado este año, y eso da para otro tema, otro podcast completo, porque se ha estrenado un nuevo código técnico de la edificación que es muy estricto. Sí. Es muy estricto en cuanto a sostenibilidad, calidades de las construcciones, y eso todavía dificulta más, porque eso todavía aumenta los costes de la Aumentan los costos. De repente ha aumentado, que se calcula como entre un 10 o un 20% los costes de construcción en el nuevo código técnico. Y el problema, como estábamos mencionando antes, es que está por tanto, como hay tanto déficit de viviendas, está bajando mucho la oferta. En apenas desde la pandemia ha bajado un 25% la oferta en venta,
y ha bajado un 40% la oferta en alquiler. Y además, eso son cifras en generales en España. Pero si vamos a zonas donde hay de verdad demanda, Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante, la oferta es todavía inferior. Ha bajado más. Es muy difícil comprarse una vivienda. Claro, hay mayor demanda, se ha ido a tragar la oferta mucho más rápido. Eso es. Se agota la oferta más rápido y por tanto eso lo que hace es que los precios se disparen, ¿no? Y entonces tenemos un problema. Pero recuérdame algo. Yo en algún momento estudié algo de la burbuja. Y entiendo que la burbuja detona porque pues, no sé cuánto. España es un país de 50 millones de habitantes, 48 millones de habitantes. Debe tener algo así alrededor de 15, 18 millones de hogares. Pero no sé los datos, lo digo es porque es parecido a Colombia. Entiendo que cuando se da el fenómeno de la burbuja, pues de lo primero es que existían 1.5 hogares por cada habitante. Por cada hogar, 1.5 viviendas, creo que era el dato, por cada hogar. O sea, había mucha más oferta que hogares. Sí, eso es. Que eso nunca ha pasado en Colombia. En Colombia faltan 5 millones de hogares, de viviendas. No sé qué nivel de apalancamiento tienen allá. Allí había muchísimo, más del 100% a veces. Más del 100. Aquí nunca hemos pasado de un 30 a 70. O sea, 30 equity, 70 deuda. Pero en algún momento, en el 2008, que no suena tan lejano, mentira, sí suena lejano, suena la porra. No tan lejano, pero cuando te dicen que han pasado ya 16 años o... Ya absorbieron todas esas viviendas extras. 16. Realmente no. Es muy interesante la pregunta que haces, porque se han subido todas las viviendas extras en las zonas con demanda, pero el problema de España es que es un país con mucho contraste. Está la España muy poblada y la España vacía. España, que creo que lo conté ayer, tiene zonas con menos densidad de población que Siberia. Ok. Que es Soria, Teruel, Extremadura. Son zonas en las que en un kilómetro cuadrado puede haber 1,2 habitantes de media. ¿Vale? Son zonas totalmente despobladas. En la burbuja había tal furor por construir. Construyeron allá. En todos los pueblos. Cualquier pueblo de España microscópico se construían urbanizaciones. Y ahora mismo tú vas por ejemplo, el pueblo donde viven mis padres es un pueblo que está entre Segovia y Soria, una de esas zonas extremadamente despobladas. Todavía hay viviendas a medio construir de la burbuja y nadie las quiere porque son pueblos sin en el medio de la nada. Claro, entonces gran parte de esas viviendas que dicen que quedan en España por utilizar son viviendas en zonas que nadie las quiere. De hecho, tú vas a mi pueblo, te lo podía enseñar con Street View, con Google, y hay bloques enteros de viviendas, algunos sin fachada, otros con fachada pero que el sótano está inundado hasta arriba porque el agua se ha colado, otros que son solo casas de palomas porque solo se añade palomas. Y entonces mi pueblo tiene mitad de pueblecito y la otra mitad casas vacías. Y explícame bajo qué lógica, o sea, terminan construyendo un pueblo de eso. Pues la lógica era, se vende todo lo que construyes se vende. Y además yo en 2008 era un chavalín todavía, tenía mis 17, 18 años y la verdad es que a mí me gustaba colarme en las casas, ¿no? Cuando se quedaban abandonadas, pues lo típico, como chaval, te cuelas, no sé qué. Y las calidades eran nefastas de construcción, o sea, se construía muy rápido, cualquiera era promotor en España. Y yo conozco a mucha gente que no tiene ni idea de hacer nada y era promotor inmobiliario. Y de hecho, en el pueblo de mis padres hay mucha gente que todavía sigue con el coche, con el Mercedes que se compró en 2006. Y lo ves todos los días que ya el Mercedes está destartalado, está viejo, ya sale humo negro por el tubo de escape, pero sigue yendo con ese coche, porque es gente que se hizo tanto dinero y se endeudó tanto para construir, para vender rápido, que no ha levantado cabeza desde entonces. Eso pasa en los pueblos. Luego está otra España, que es Madrid, Barcelona, la costa mediterránea al norte. Que esas son las dos ciudades más importantes, Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona con diferencia. Siendo más fuerte Madrid. Mucho más fuerte Madrid en cuanto a... Hoy en día te diría que en cuanto a todo. Siempre ha habido rivalidad, Madrid y Barcelona. Madrid tenía más población, Barcelona tenía más empresas, pero ahora Madrid está con un gobierno mucho más pro empresa, pro inversión, y está trayendo mucha más población y mucha más inversión. Madrid ahora está creciendo mucho más que Barcelona, en general. Y de hecho hay muchas, con todo esto de independentismo de catalán, hay muchas empresas que se han movido fuera de Barcelona. Algunas se han movido a Madrid. Barcelona está en una crisis, pues. A ver, yo no lo llamaría crisis. Yo diría que simplemente está creciendo menos de lo que podría. Por ejemplo, en Barcelona, para los inmobiliarios, yo siempre barro para casa, pero los inmobiliarios pusieron una cuota que decían que cualquier edificio de la nueva en Barcelona que se construyese, un 30% tenía que ser vivienda que se regalase al ayuntamiento para vivienda social. Entonces tú construyes un edificio y un 30% del edificio se lo tienes que regalar al ayuntamiento. No dan los números. No dan los números. Se han construido creo que 60 casas en 2 años. 60.
No 60.000, 60 en 2 años en el municipio. Entonces, según eso, si te entiendo, el mayor problema de oferta está en Barcelona, no en Madrid. Claro, el mayor problema de oferta está en Barcelona. Porque De hecho, acá han llegado noticias de fenómenos en contra. Acá se popularizó una palabra muy extraña, la gentrificación. Sí. Yo creo que el 99% de las personas que la utilizan en Colombia no entiende bien la definición. Y se han hecho muy virales, por ejemplo, el fenómeno de las pistolitas a los turistas que les disparan con agua. Y todo el fenómeno antiturismo en Barcelona particularmente. Creo que en Madrid no ha pasado. Madrid ha pasado mucho menos. En Madrid en general no hay tanto problema de turismo. Barcelona sigue siendo bastante más turística que Madrid. Y además el turismo en Barcelona, en Madrid no es un turismo que vaya de fiesta. En Barcelona hay turismo muy cualificado, pero también hay un turismo low cost, que busca venir a España para fiestas, pasárselo bien, etcétera. En Madrid ese turismo también existe, pero es mucho menor. Más cultural. Más cultural. El gasto medio por turista en Madrid es mucho más alto que en Barcelona, por ejemplo. Bueno. Por tanto, es un tipo de turista diferente en general. Y además Madrid tiene otra virtud, que es que Madrid, como está en medio de Castilla, tiene campo para expandirse, tiene mucho suelo, ¿vale? Y de hecho el gobierno de Madrid, tanto de la comunidad como del municipio, es la ciudad con más suelo disponible para construir. Están abriendo muchísimo suelo. Y ¿Qué cantidad de viviendas se están produciendo? Están proyectadas 260.000 viviendas para las próximas 2 décadas. Parecen muchas, No. pero luego cuando lo calculas no parece tanto. Pero para ser España es muchísimo. No hay otra ciudad que tenga tanto suelo disponible ahora mismo para urbanizar. Pues no sé, o sea, allá suenan dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona. Tenemos una población parecida. Sí, Colombia un poquito más, 51 millones de habitantes, Sí, ¿no? le llamamos 2 millones, 3 millones de habitantes. En Colombia se están produciendo al año 160.000 viviendas. En un año bueno, 210.000. Qué maravilla. O sea, me suena un año bueno 80.000. Ok, o sea, tiene un problema berraco. Es un problema muy grave. Y el problema es que es un problema que es evidente. Se crean 200 y pico mil hogares y solo se construyen 80.000 viviendas. Es algo que no hemos sido capaces de ese sector de hacer que la población general lo entienda. ¿Y entonces cómo vive la gente? ¿Cómo? Porque no hay informalidad antes. ¿Dónde vive la gente? Pues el problema es la emancipación. España tiene la segunda media más alta de la Unión Europea en emancipación. De media, los chavales se van de casa de sus padres con 31 años. 31, que ya podrían ser padres ellos. Ya sí. Vamos, y tener 3 hijos. No, ya podría ser 31. Pues o sea, ya podría tener, dependiendo de cuándo arranque, ya podría hacer abuelos. Pues. Está claro, imagínate, creo que solo nos supera Italia en cuanto a edad de emancipación. Y el fenómeno de Italia es igual, por falta de vivienda. También en Italia, por ejemplo, hemos estado estudiando el caso de Milán y en Milán pasa exactamente lo mismo. Falta vivienda, suben los precios y es muy difícil emanciparse. Yo jamás yo era incapaz de aguantar en casa a mis padres hasta los 30 años. Yo me fui con 19. Okay. En cuanto pude ya me fui y ya está. Pero la edad en España, la edad media es 31. Lo cual significa que hay gente con 38 que no se ha ido de casa de sus padres. Falta la creación de suelo por parte de los municipios. Ese es uno de los problemas más importantes. Sí. ¿Qué otras tendencias estás viendo? Por supuesto, como falta creación de suelo, el alquiler está subiendo y cada vez menos. Y además eso hace que el suelo, no solo la vivienda, sino que el suelo residencial sea carísimo. Por ejemplo, hemos estado asesorando transacciones de suelos hace poco y en zonas del extrarradio de Madrid se han hecho ofertas por 3.000 euros por metro cuadrado de suelo edificable, de techo edificable. 3.000 euros son como 12... Sí, son 12 millones de pesos colombianos. 13 millones de pesos colombianos por metro cuadrado edificable de edificio. Y el propietario ha dicho que no quiere vender el suelo a ese precio, que quiere más. Entonces, claro, si yo compro el suelo a 13 millones o 12 millones, ¿a cuánto tengo que vender la casa? La tengo que vender, si eso es un 40%, la tengo que vender a 30 millones. Parece describiendo la situación de Colombia. O sea, claro, yo no tengo claro si estás hablando de España o de Colombia porque... Yo creo que el sector inmobiliario, una cosa que yo he descubierto es que en Occidente funciona exactamente igual el sector inmobiliario, igual que estés en Miami, que estés en España. Una ciudad como Medellín, en un mercado competido no nos lo estamos ganando todo, estamos trabajando por lo mínimo posible. Exactamente. Competís por el suelo, competís por los costes de construcción, competís por todo. El problema es que la vivienda es un producto muy
digamos, muy pasional, muy moral, está muy metido en los derechos de los humanos, ¿no? Y claro, cuando tú ves que los precios están carísimos, como población en general, es mucho más sencillo. Buscas el primer enemigo que puedes. Y el primer enemigo que puedes encontrar es los pisos turísticos, los promotores. Y lo que piensas es que los promotores se están forrando, están haciendo un negocio totalmente especulativo con un producto que es de bien necesario, que es como la vivienda. Y claro, eso es un diagnóstico somero y es un diagnóstico malo del problema. Muy Pero, populista, claro, porque muy populista. lo coge la política y lo utiliza. Eso es. Entonces, claro, tú tienes dos tipos de políticos. Ambos entienden el problema. Ambos lo entienden. Sí, ambos saben que falta suelo, ambos saben que hay que poner más oferta. Pero claro, tienes un tipo de político que lo que hace es decirle a la gente lo que quiere oír. Vamos a topar los precios, vamos a limitar la construcción de viviendas, vamos a subir los impuestos de los constructores. Y ese discurso populista y sencillo, somero, suele tener muchos votos. Y luego está el otro tipo de político que dice, no, vamos a abrir que haya más vivienda, vamos a hacer que haya más suelo para edificar. Si hay muy poca oferta y por tanto mucho precio, lo que vamos a hacer es aumentar la oferta para que se equilibre la oferta y la demanda, ¿no? Y de verdad la curva de oferta y demanda se equilibre. Pero claro, ese es un discurso que suele vender menos. Vende mucho. Por tanto, el problema, y lo mismo pasa aquí en Colombia, seguro, lo mismo pasa en Estados Unidos, pasa en todos los sitios, que el discurso populista y pasional de voy a impedir que los fondos de inversión especulen con un bien necesario como es la vivienda. Bueno, también los coches son un bien necesario para moverse y nadie dice a Ferrari, oye, limita tus precios. Ferrari, ahora vendes el coche a 20.000 euros, no en lugar de 200 o 300.000, ¿no? ¿Sabes qué me da la impresión? Es como que existiera un blog de políticos donde todos copian las políticas. Entonces, mira las cosas tan locas que pasan. Ustedes tienen, por ejemplo, el problema de los ocupas, Sí. que es una de las mayores restricciones para los inversionistas o uno de los peores incentivos para los Falta de seguridad, claro. Falta de seguridad jurídica. Y tienen, entiendo, también límites importantes en el costo de los alquileres o restricciones sobre cuánto puede costar el alquiler. Y aquí sale el presidente de Colombia y es capaz de decir voy a regular los precios, como si eso fuera una estrategia positiva o que fuera a incentivar la producción de oferta. O sea, hoy hay que trabajar fuerte en los mecanismos que puedan incentivar la producción de oferta para poder volver a ser accesible la vivienda. Claro. Nosotros hemos identificado como varias cosas y quiero entrar al tema de Coliving porque estamos como cortos de tiempo. De entre las grandes tendencias que estamos viendo que la gente hoy valora recuperar el tiempo. Yo creo que la conversación ahora donde hablábamos del centro, de vivir en el centro, es porque la gente quiere Está cerca de todo, ¿no? esa ciudad donde compacta, donde puede caminar a solucionar esos problemas. Lo segundo que encontramos es el tema de accesibilidad. Hay que solucionar un problema de accesibilidad gigantesco. La gente tiene que poder pagar dónde vivir. Claro. Y hay uno tercero que vemos como una tendencia muy fuerte, no sé si estés de acuerdo, y es la soledad. Tamaño de hogares cada vez más pequeños, cada vez gente más nómada, la forma de trabajar es distinta, ya no necesariamente, no todo el mundo quiere ir a la oficina, etcétera. Te pongo esos tres que hemos identificado porque sí quiero que me cuentes qué es el Flex Living y qué estás viendo. Es curioso tener eso de la soledad porque estamos totalmente de acuerdo. Hay estadísticas que han hecho en Estados Unidos y también en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, que desde los años 70, desde hace muchas generaciones de personas, les preguntan, ¿habitualmente te sientes solo? Entonces es una curva que está más o menos plana, ¿no? Sube un poco en los 90 y desde que salieron los teléfonos, los smartphones, se ha disparado. Y dices, no lo entiendo, porque están más conectados que nunca, están hablando por WhatsApp, por Instagram, están hablando con un montón de gente, pero se sienten más solos. El número de personas por hogar está bajando mucho. Sí. Y es cierto que una parte de los inquilinos del co-living también buscan eso. Lo que hemos visto es que el co-living es una tendencia que es muy buena para dos tendencias diferentes. La primera, la falta de vivienda, que hemos hablado ahora, porque el co-living depende del municipio, depende de la zona, y a lo de España, muchas veces se puede construir en suelos de uso terciario, es decir, en suelos de uso hotelero. Tú puedes construir algo que sirve como una residencia, entre comillas, en un uso hotelero. De tal modo que puedes acceder a mucho más suelo disponible y más barato. Te da a mayor interpretación del uso. Claro, el terciario es más flexible, ¿no? Y por tanto puedes decir, oye, estoy haciendo un hotel que en las habitaciones hay cocina, ¿no? Puedes interpretar un poco la norma para adaptarla a tu producto. Y además también suple esa necesidad del teletrabajo, de gente que va a España o viene aquí a Medellín o a cualquier sitio a teletrabajar, ¿no? Yo podía teletrabajar. A mí me gusta tener reuniones presenciales y no, pero la gente de mi equipo, tenemos gente que
que ha estado 2 semanas en Mallorca, otro que se fue a Miami a trabajar, otro que se va a su casa a Marruecos a trabajar y otra que se va a Italia a su casa a trabajar. Por tanto, el teletrabajo hoy en día es muy posible. Entonces, hay mucha gente que lo que hace es decir, oye, pues me voy 3 meses a trabajar a España, otros 3 meses a trabajar a Milán y otros 3 meses a trabajar a Berlín. Por tanto, la movilidad de los trabajadores ha subido mucho. Y lo que vemos es que no solo esa movilidad de los trabajadores, es también empresas. Es decir, que a mí me paguen, mi empresa es mía, no, eso no pasaría, pero que en mi empresa anterior en Urbania, que a mí me paguen por estar unos cuantos días o unas cuantas semanas trabajando en Alemania, ha pasado. A mí en Alemania me pagaba mi empresa en la estancia en Alemania. Y eso está aumentando también. Y luego hay otra cosa que está aumentando, que es la población local que no quiere atarse a un contrato de alquiler de larga estancia, que quiere entrar a una vivienda en la que tú entras y ya puedes dejar la maleta con la ropa en el armario. Hay armario, está todo amueblado. Flexibilidad absoluta. Yo quiero llegar y yo no sé cómo dar de alta la electricidad, no sé cómo dar de alta el wifi y no quiero aprender. Quiero que mi casa tenga, wifi, en España decimos wifi. No, pero se entiende. No quiero tener que dar de alta el wifi, quiero que ya tenga wifi la vivienda. Y quiero que además tener una zona para trabajar que esté con más gente. Entonces, eso cada vez hay más. Y además también hay otra tendencia más, que cada vez hay más divorcios. Entonces, la gente divorciada, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente uno de los dos se tiene que ir de casa, ¿no? Y te echan de casa y dices, ¿y ahora dónde voy? Pues un flex living, y lo digo porque hay un porcentaje no despreciable de divorciados en los flex living, o sea, van a un flex living. Yo siempre digo, si a mí mi novia me echa de casa mañana, me voy a un flex living durante 3 meses, mientras busco mi casa. Porque un hotel. Porque flex living, pues... más económico. Es más económico. Y más cómodo. Y es más cómodo. Y además, tengo una estancia de un dormitorio, 2 dormitorios. En un hotel, el problema del hotel es que a mí no me gusta trabajar en las habitaciones de hotel. Yo me siento incómodo, en general. Me parecen muy compactas. Son demasiado compactas. O sea, trabajo donde duermo. Eso no me gusta. O sea, a mí de los hoteles me gusta el confort de que te cambian las sábanas, te claro, el aseo, etcétera, pero me siento estrecho. La silla de trabajo no es buena, ¿no? Como quien dice, ¿no? Hay una silla pues, que no es adecuada para trabajar, la mesa siempre es estrecha. Y no hay comunidad. O sea, uno sabe que en el hotel la gente dura 2 o 3 días y se fue. De hecho, yo creo que hacer un flex living solo de divorciados creo que será un éxito. Eso lo tengo claro, pero todavía nadie lo ha intentado. Pero... No, ¿sabes qué? Yo tengo una duda, porque generalmente el que se va es el hombre. Entonces serían muchos hombres, ¿o no? No lo sé. Bueno, eso ya es cuestión del operador, de gestionarlo. Hay que gestionar el equilibrio. El operador tiene que gestionar el equilibrio. Así que... Pero si uno gestiona el equilibrio, eso es una rumba muy pesada. Yo creo que eso es una... Y además te garantiza cierta estabilidad de la población. Yo creo que es un negocio, ¿eh? Yo creo que es un negocio. Pero al igual que los hoteles estos secretos en los que no hay recepcionista, no hay nadie y tal, pues igual. Entonces, el flex living atiende demanda corporativa, demanda de nómadas digitales, algunos estudiantes, población local que se emancipa, población local que se divorcia. Es un producto que de verdad hacía falta. Además, ayuda tanto a la gente como a los promotores. Es decir, es un producto que encaja muy bien en las tendencias actuales. Realmente yo creo que lo más interesante es que es la prestación del servicio. Es una visión distinta a la visión tradicional de la propiedad raíz, o por lo menos acá, por muchos años la visión era hay que comprar una propiedad y hay que tener un hogar y esa era la visión. Esta es como la versión renovada de esto. No, yo no tengo que tener nada, yo simplemente pago una membresía o una mensualidad o lo que sea y disfruto los 6 meses o los 3 meses o la semana y media que quiero y después me voy. Yo, por ejemplo, vivo de alquiler. Yo las propiedades que tengo las tengo para alquilarlas, o sea, las tengo en rentabilidad, pero la mía en la que yo vivo la tengo de alquiler, por ejemplo. Entonces, eso es algo que también está cambiando bastante. ¿Y por qué no vives en un flex living y si vives en un edificio tradicional de alquiler? Por espacio. Por estabilidad y por espacio, por la piscina y porque muchas veces el flex living, depende del municipio, tienen problemas legales si el inquilino está más de 12 meses. Okay. Hay veces que la licencia de hotel te obliga a que no puedas estar más de 12 meses. Entonces, muchas veces o te echan, no te dejan estar, o te hacen cambiarte de habitación para firmar un contrato nuevo. Entonces, te da cierta inestabilidad. Yo, de momento, preferiría más. La casa que tengo la llevo alquilando desde antes de que hubiese el boom de Flex Living. No, y creo que el tema de Flex Living también tiene mucho que ver con la etapa de la vida. Ahora me contabas que estabas... Si tengo niños, claro. Que tenías una novia y vives con tu novia y demás, pero ya estás mucho más estable en tu vida, distinto a un recién separado que... pues vuelve a estar, pues se le destruyó su hogar y quién sabe qué quiere en la vida. Claro, claro, si tienes niños y todo eso, pues es más complicado. Ahora, la ventaja de no hacer contratos a más de
de 12 meses es que puedes renovar los precios del contrato. Claro. Y además, como es un uso terciario, puedes poner el precio que quieras. Ah, buena cosa. O sea, esa es una cosa muy buena también para el operador. Esa es una ventaja gigantesca. Claro. Que no tienes que como en el residencial, que estás limitado a una subida del IPC. Es decir, entre un inquilino y otro, no le puedes subir más del índice de precios al consumo, de la inflación. ¿Qué tan grande es la industria hoy en España? La industria de Flex Living, ahora mismo hay como unas 12.000 camas operativas, 12.000, 13.000 camas operativas. Van muy por adelante de nosotros. Y el pipeline, es decir, las que están proyectadas y están en construcción ahora mismo, llega hasta 27.000. 27.000. ¿Hace cuánto arrancó el fenómeno? El fenómeno arrancó, justo cuando se paró Build to Rent, arrancó 2020, un poquito antes. O sea, 27.000 viviendas en 4 años. Sí, porque lo que se está construyendo ahora, o sea, el co-living, antes había un poco de co-living, pero era algo muy urbano, 20 unidades, poquita cosa. Pero desde 2020, como se están comprando muchos suelos terciarios muy grandes, con mucha edificabilidad, se están haciendo inmuebles gigantescos. Por ejemplo, los de Greystar, que es el mayor casero del mundo, en Madrid tiene 2 o 3, 3 tiene, 3 que superan las 800 camas cada uno. Uno de 800, una de 1.100, otra de 800. Esto ya solo Greystar, de las 12.000 que hay, solo con esos 3 ya tiene 2.000 y pico. Acá en Medellín yo sé de 2 proyectos de co-living, uno es mío, es el más grande, de lejos son 114 unidades con una futura ampliación de 100, pero me anima mucho que en 4 años eso allá se convirtió en una industria de 27.000 unidades. Acá nosotros vemos rápidamente eso como una industria de 10.000, 15.000 unidades a nivel nacional, no a nivel ciudad. ¿Cuáles han sido los peores errores? Los peores errores, por ejemplo, no estudia bien la demanda. Greystar, el operador, y yo hablando con ellos en confidencia, así, cenando tranquilamente, me dicen, yo hice muchos estudios, es decir, que en el mismo sitio donde tienes la cama, tienes la cocina y tienes la sala de stand, y unas cuantas de un dormitorio y muy pocas de 2 dormitorios, porque pensé que como era algo temporal, la gente iba a querer unidades pequeñas y baratas. Gran error. Yo, si ahora pudiese, no haría ningún estudio y haría casi todas de 2 dormitorios. ¿De 2? De 2, no de 1, de 2, me dicen. Sí, porque las de 2 dormitorios tienen mucha más demanda. ¿Por qué? Explícame. Pues por varios motivos. La de 1 y la 2 tienen más que el estudio porque a la gente le gusta tener espacios separados. 2 ambientes diferentes, Sí. ¿no? El ambiente de dormir, el ambiente de estar o de trabajar. Y luego el de 2 dormitorios es porque, por ejemplo, viendo a los divorciados, si tú eres un divorciado con un hijo, pues te hace falta una habitación extra para que pueda dormir. Si quieres tener invitados, si quieres invitar amigos, por ejemplo, el corporativo, que también es un gran cliente del corporativo, le da igual que la vivienda cueste 1.500 a que cueste 1.600, absolutamente igual. Por tanto, como suele alojar ejecutivos, coge las unidades premium. O sea, lo primero que se alquila siempre, por ejemplo, ahora han abierto una torre, un rascacielos de 100 y pico metros de altura, Flex Living entero, al lado de mi casa, al lado de la Vela. Y lo tienen ya a más del 50%, lo abrieron en julio. Y, es decir, pillaba agosto en medio, que el agosto es nefasto en Madrid, ¿no? Es el mes del año en que menos viviendas se venden en Madrid. Pues lo tienen ya al 50 y pico por ciento de ocupación, un ramp-up muy rápido para ser tan grande. Y es sobre todo cliente corporativo, y lo que más ha cogido son las unidades de arriba, que son las caras. Ok. ¿Sabes qué hicimos para solucionar el problema? Sacamos un producto de apartamentos, o sea, cuando vendemos el co-living, siempre salía la discusión de si era un estudio, si era pues un apartamento con 2 espacios o si eran 2 habitaciones. Entonces cogimos un apartamento donde la zona común está en la mitad y tenemos hacia los lados 2 habitaciones. Tiene 2 puertas principales. Ah, Entonces, es muy adaptable, ¿no? Entonces es súper adaptable. Puede ser un estudio, puede ser un apartamento de 2 alcobas o puede ser un estudio y un apartamento de una alcoba con una zona común, o puede ser un apartamento de 2 habitaciones. Entonces tenemos flexibilidad absoluta porque el mercado puede ir cambiando, claro, en todo momento. Claro, y a lo mejor si lo pasas a estancias por semanas o por días, a lo mejor el estudio sí que está bien y puedes tener más demanda. A lo mejor el 2 dormitorios, a lo mejor de repente tienes una empresa muy grande al lado internacional, yo qué sé, Ford, sí, en las oficinas al lado, y te dice Ford, oye, te alquilo 10 unidades de golpe y dame de las de 2 y arriba con vistas. De acuerdo. No, porque voy a meter a gente que va a venir de Estados Unidos aquí a estar unos meses, ¿no? Para gestionar las fábricas o lo que sea. ¿Con qué cerramos? ¿Qué ves hacia futuro? A ver, hacia futuro veo un sector inmobiliario en residencial complicado. Por supuesto, no hemos hablado de oficinas, sí, que aquí en Colombia no sé cuál es el impacto, pero en Madrid y en España en general, la oficina céntrica muy buena, oficina prime, está funcionando muy bien. Acá también.
de maravilla. El problema es la oficina del extrarradio, esa oficina grande. Nadie la quiere. Nadie la quiere. Y son oficinas gigantescas que están muy vacías. No de inquilinos, que también, sino de trabajadores. Son gente que como teletrabaja dice, pues me quedo en casa. Entonces son oficinas que son cientos, miles de metros cuadrados de oficina que no hay casi nadie. Entonces la oficina no prime está sufriendo. Logístico muy bien. Y en cuanto al residencial, el siguiente tema, la siguiente tendencia es el senior living. Pero no geriátricos. No, gente activa. Gente activa. Que aquí en Colombia creo que todavía estáis mejor, pero en Europa tenemos una población muy envejecida. ¿Y la gente por qué se quiere juntar un montón de viejos? Pues para hacer cosas, para jugar a deportes, para que limpien la casa. Porque, por ejemplo, yo te pongo el caso a mis padres. Mis padres tienen en el pueblo ese una casa gigante, que en invierno más es un pueblo que está en Segovia, que hace frío, la temperatura baja a -10, se gastan un dineral en calentar la casa, 500 euros al mes, es decir, es como el alquiler, son, no sé, 2 millones de pesos, más o menos, sí. En calentar la casa, solo en calentarla. Y además tiene 8 habitaciones para dormir y se les queda muy grande, están solos, porque nosotros somos 3 hermanos y ya nos hemos ido cada uno a nuestra casa. Por tanto, ellos dicen, yo esto lo cogería, lo haría como casa rural, hotel rural, que venga gente a pagarme el fin de semana de Madrid y que viva tranquilamente, y yo me iría a la costa a vivir en una casa mucho más pequeña, que tenga un dormitorio, 2, si queréis venir, y ya está. Entonces, es un tema de costos y de comunidad. Es un tema de costes y de comunidad. Entonces, claro, yo vería a mis padres. Mi padre está todo el día cabreado porque paga mucha gasolina, porque paga mucho diésel para calentar la casa, porque está todo el día lejos de todo. Y dice, pues yo me iría a vivir a Alicante o a Tarragona, que están en la costa mediterránea, a un piso más pequeño, lo limpio rápido o me lo limpian. Y la casa esa ya que la pongo a una gestora. Es flexibilidad, la gente quiere vivir más liviana.